Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches, Buenas Lice. noches, Lice. Buenas noches, ¿Cómo Lice. están? Buenas noches. Em, ¿Les parece esperar 5 minutitos que vayan ingresando las demás personas y empezamos 7:05, ¿de acuerdo? Bien, empezamos entonces. Buenas noches a todos. Em, bueno, vamos a continuar con el contenido de lo que es taller de elaboración de monografía. Y antes, ¿no? Evidentemente ha ocurrido algún imprevisto en la plataforma de Moodle de la UAP Posgrado. Bien, reporté esto al coordinador para que pueda dar una solución. Sin embargo, ustedes tienen hasta el último día, ¿no? De clases, que es el 19 de mayo, para ir entregando, o sea, para entregar todas las tareas. eh, todas las, em, todas las tareas sí tienen una puntuación, ¿verdad? Entonces son las actividades que bueno, se van a evaluar y se va a tomar en cuenta para su nota final. Entonces, varios ya han ido entregando algunas actividades. Sin embargo, tienen todo este lapso hasta el 19 de mayo, exactamente hasta las 6:59 de la tarde, para poder entregar todas las tareas, ¿no? Entonces, si bien en este momento no podemos ingresar, espero que, bueno, pronto se solucione ese problemita y pues ya puedan ingresar y revisar el material, ¿no? Sin embargo, bueno, vamos a continuar y ayer habíamos visto ya lo que es, un segundito, por favor. Bueno, ayer habíamos explicado el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo, ¿verdad? Las fases que generalmente sigue la investigación y dependiendo el, el enfoque que el investigador adopte, ¿no? No sé si algunos han visto, ayer después de clase subí una actividad para que la realicen en la cual les preguntaba sobre su temática, no necesariamente el título de la investigación, más sí la idea, básicamente la idea de la temática que quisieran investigar. Mira, te La sirvió. pregunta también era para qué o por Este es un qué, bravo. si no me equivoco, y qué, a qué enfoque o a qué paradigma responde esta investigación, ¿no? Esa había sido una actividad que bueno, la envié ayer porque me hubiera gustado que hoy día podamos presentar, ¿no? Esas ideas, y entre nosotros ir conversando sobre cada una de esas ideas. Em, Como ustedes saben, en una etapa de la investigación a realizar es el poder difundir las temáticas de investigación del investigador con su entorno científico humano, ¿no? Con el cual podrías dar ideas, intercambiar ideas sobre una temática, y es muy bueno hacer este tipo de ejercicio, ¿no? Bueno, y como estamos en el módulo, entonces corresponde que podamos conversar sobre estos temas específicos de cada uno de ustedes. Sin embargo, eh, a ver, vamos avanzando, ojalá se pueda, quizás algunos ya han presentado la tarea. Lógicamente no hay respuestas incorrectas, ¿no? En esta actividad, porque es el pensamiento crítico de cada uno de ustedes. Entonces,
No hay respuestas incorrectas, simplemente es algo que tienen que responder y explicarlo, ¿no? El justificar sus respuestas. Bien. Bueno, nos habíamos quedado a manera de repaso, ¿no? En el enfoque cuantitativo es bastante ordenado, sabemos, tiene una secuencia de pasos. En este caso es una secuencia de 10 pasos. Sin embargo, aquí recalco, si bien este es un modelo de enfoque cuantitativo que nos presenta Sampieri, eh, no es obligatorio seguirlo, ¿no? Es decir, va a depender del investigador adoptar este modelo de enfoque cuantitativo, o podrían adoptar otros enfoques cuantitativos que se presentan por otros autores, ¿no? E inclusive, quizás la investigación que ustedes vayan a realizar sea mm, bastante singular en el sentido de que quizás alguno de estos pasos no sea necesario hacerlo o quizás sea necesario implementar algún paso más. Entonces, mucho va a depender de la temática de investigación, de la óptica que el investigador le dé. En este campo de investigación científica, de método científico, no hay un camino exacto o el mejor camino, por así decir, para llegar a una investigación. Mm, Depende totalmente de las temáticas que el investigador decida, eh, con el cual el investigador decida trabajar y también la óptica, ¿no? Y por supuesto, el objeto de estudio, el fenómeno de estudio, el comportamiento del fenómeno de estudio. Entonces, son diversas características que van a finalmente definir cuál va a ser el camino que la investigación va a tomar. Sin embargo, bueno, tenemos autores que han escrito y nos presentan, ¿no? Diferentes enfoques, diferentes propuestas, y pues estas propuestas nos sirven de guía para realizar la investigación. Bien, acá habíamos hablado del enfoque cualitativo, donde si bien hay una secuencia de fases, desde la fase 1 hasta la fase 9, también vemos que hay un, es decir, podemos volver de fase a fase eh, por el comportamiento del fenómeno de estudio. Básicamente ese es el motivo, ¿no? En el enfoque cualitativo no es algo que el investigador vaya a controlar, no es es un camino que esté controlado por el investigador. Este camino va a estar en función al comportamiento del fenómeno estudiado, que puede ser el fenómeno estudiado, podría ser las actitudes de algunas personas, un grupo específico de personas, eh, no sé, diversas variables que estén en función, variables independientes en función a variables dependientes. Entonces, el comportamiento podría cambiar, ¿no? De este fenómeno de estudio, de este objeto de estudio, y de acuerdo a eso, pues las fases se van a ir dando o vamos a tener que tal vez retroceder, cambiar, modificar para llegar al final a una conclusión. Bien. Eh, bueno, ahora me gustaría mencionar algunos tipos de investigación. Tenemos, por ejemplo, la investigación exploratoria. Esta investigación es generalmente conocida como un primer nivel de conocimiento científico. Bien. Esta investigación exploratoria se da sobre un problema que se logra identificar o se logra explicar a través de estudios de tipo exploratorio. Em, Generalmente, este tipo de investigaciones se hace cuando no existen muchos antecedentes sobre el objeto de estudio.
cuando no hay estudios previos realizados sobre ese objeto, sobre ese fenómeno de estudio que quisiéramos explicar o abordar, ¿bien? Otra característica es que nunca se han realizado estudios sobre ese tema. En, en este tipo de investigación exploratoria se busca hacer una recopilación teórica y bueno, eh, generalmente las investigaciones exploratorias van a servir de base para nuevas investigaciones. Bien, ayer habíamos hablado de un ejemplo, por ejemplo, del tema de la SAI, ¿no? Del proceso de producción, si no me equivoco, específicamente, donde habría que revisar literatura inicialmente. No se olviden que el primer punto es la revisión del estado del arte, se dice también, o marco referencial. Y una vez que hayamos hecho esta revisión, pues podríamos definir si nuestra investigación podría ser exploratoria o no. Bien, al no encontrar, es probable que nos lleve a este tipo de investigación, al no encontrar información previa sobre ese objeto de estudio o ese fenómeno de estudio que queremos investigar. Bien, tenemos otro tipo de investigación que es la descriptiva. Esta va a analizar cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, ¿no? Va a describir justamente el comportamiento. Por ejemplo, bueno, otra característica es que identifican los diferentes elementos y componentes y su interrelación, es decir, describe el comportamiento de un fenómeno en función a otros, quizás, ¿no? Eh, por ejemplo, establece características demográficas como el número de población, distribución de edades, nivel de educación, identifica las formas de las conductas de ciertos grupos de personas, actitudes, comportamientos sociales, preferencias, etcétera, ¿no? Acá también podríamos relacionar, por ejemplo, el aspecto cultural, ¿no? Podríamos hacer una investigación descriptiva de cuál es el comportamiento de alguna etnia o de alguna cultura específica, sus características, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente responde a ese tipo de fenómenos de investigación. Vamos con otro tipo de investigación que es la relacional. Y bueno, en esta básicamente queremos entender cómo se relaciona diversos fenómenos entre sí, ¿no? En este tipo de investigación vamos a evaluar el grado de relación que tienen las variables. Eh, bueno, acá entra el tema de variable dependiente, variable independiente, ¿no? La variable dependiente va a estar en función de las variables independientes, es decir, y cuál va a ser la relación que tiene cada una de estas, ¿no? En el ejemplo de la castaña, de la investigación de castaña que mencioné, una de las variables era el tipo de cambio, ¿no? ¿Qué pasa cuando el tipo de cambio sube? Las exportaciones bajan o suben. Entonces se quiere explicar esa relación. Cuando una variable sucede algo con esa variable, ¿qué efectos va a tener en la otra variable? Entonces, ahí hablamos de un tipo de investigación relacional, comportamiento de variables. Tenemos otro tipo de investigación que es la explicativa y, bueno, es algo similar a la anterior, donde hablamos de variables independientes y variables dependientes. Busca encontrar las razones, causas que ocasionan ciertos fenómenos. ¿No? En la explicativa, de hecho, la investigación nos va a llevar a identificar estas variables en cuestión, ¿bien? Para explicar cierto fenómeno. Sin embargo, en la relacional, nosotros ya como investigadores definimos qué variables vamos a estudiar y nos enfocamos solamente en esas variables, ¿no? Tal es el caso de la investigación que realicé de inicio.
lógicamente previo una investigación, lectura y demás, pues defino qué variables voy a tomar en cuenta en la investigación. Mientras que en la explicativa va a estar es decir, el estudio de las variables va a estar en función al comportamiento del fenómeno estudiado. Bien. No sé si hay alguna consulta, alguna duda en de esta diapositiva. Bien, pasamos a la Ninguna, siguiente. querida. Doctora, tenía una pregunta concreta que era la siguiente. Yo planeo verificar cómo reciben los estudiantes, cómo ellos desenvuelven sus respuestas en base a que se utilizan teléfonos móviles, que se utiliza inteligencia artificial o si simplemente leen de un documento. En mi experimento yo planeaba simplemente agarrar a dos aulas. Una de ellas tendría que hacer el experimento con ayuda de inteligencia artificial y el otro tendría que hacer su experimento con ayuda de un panfleto, de un paper que les vaya a dar, y quería analizar las respuestas que ellos tienen, si las definiciones están bien extendidas o no. ¿Esto entraría en este tipo de investigación exploratoria? Bien, tendríamos que realizar inicialmente la revisión de la bibliografía. Se habrá dado este tipo de experimento y bueno, inicialmente ser específico sobre qué herramienta es la que usted quiere utilizar. Inteligencia artificial, pero hay diferentes aplicaciones, La que los diferentes estudiantes encuentren, cursos. porque en mi plan tenía lo siguiente, tenía a un grupo, restringirles el acceso al teléfono móvil, que lo hagan en base a un artículo que yo les voy a dar y que tengan esas 10 preguntas. Y luego con el otro grupo, les voy a permitir utilizar el móvil con inteligencia artificial. Yo me estoy basando en esto, en un estudio hecho en otros países, que estaba relacionado a que los estudiantes de colegio tienen una mejor, un mejor enfoque, desarrollen mejor los conceptos después de haber estudiado sin los móviles, sin la dependencia de los móviles. Quería ver si lo mismo se repetía en el caso de los estudiantes de universidad o no, con respecto a un tema. Perfecto, sí. De hecho, bueno, al momento de delimitar el dónde se va a hacer esto, creo que sí, ya respondería a un tipo de investigación exploratoria, ¿no? Porque no es algo que se haya hecho previamente en vamos a decir, en, en este caso, en ese objeto de estudio. Y el objeto de estudio para nosotros va a ser el curso donde usted quiere aplicar la investigación. Ujú. Entonces, al no haber existido una investigación igual a la suya o un experimento igual al suyo, entonces va a responder a exploratoria porque usted va a explicar como le digo, de forma por primera vez qué es lo que va a suceder aplicando este experimento, ¿no? Entonces sí respondería exploratoria. Ojo que, por ejemplo, una investigación puede ser exploratoria y también explicativa. No necesariamente tiene que ser solamente uno, ¿no? Entonces va a depender de la característica de la investigación. Pero sí está correcto. Este tema que usted expone sí respondería a una investigación exploratoria porque sería un experimento nuevo en ese radio, ¿no? En ese objeto de estudio. Ujú. Bien, Ya, ok, gracias. de nada. Bien, entonces vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos algunos tipos de investigación, como por ejemplo la predictiva, que esta nos indica que en base a los datos ya existentes como estadísticas, por ejemplo, lo que pretende es predecir, es decir, cuál va a ser el comportamiento del objeto de estudio.
Esta normalmente responde a un paradigma cuantitativo, porque hablamos de números, ¿verdad? De estadísticas. Bien. Tenemos otra investigación que es la aplicativa, la cual busca la aplicación de conocimientos que se adquieren y va a depender de los resultados mm, y avances de esta última investigación. Busca confrontar la teoría con la realidad. Este tipo de investigación aplicativa generalmente se hacen en investigaciones que toman mucho más tiempo, toman recursos económicos, recursos humanos, ¿no? Normalmente en la Universidad, la Amazónica de Pando, en el área de la Dirección de Investigación de Ciencia y Investigación, eh, se pretenden trabajar en investigaciones aplicadas, ¿no? Donde lo que hacemos son experimentos, se hacen encuestas, es decir, se trabaja con un cronograma de trabajo bastante largo, incluso se toma en cuenta recursos económicos, ¿no? Son investigaciones que van a querer contrastar alguna teoría, algún concepto. Entonces, para poder contrastar una teoría o un concepto, pues se tiene que hacer bastante quizás experimentos, dependiendo del objeto de estudio, podrían ser experimentos, encuestas, eh, trabajar con muestras realmente representativas, definir bien universos. Entonces, es algo más grande que en una monografía no, creo que no aplica, porque, bueno, la monografía, y más en nuestro caso, ¿no? Que el objetivo es, pues, obtener el título de diplomado, no quisiéramos entrar en una investigación que nos vaya a tomar un año o año y medio, por ejemplo, ¿verdad? La aplicativa se caracteriza eso, donde vamos a contrastar alguna definición, algún concepto. ¿Sí? Vámonos a la fenomenológica. Es un enfoque cualitativo y se conoce como investigación naturalista, interpretativa, etnográfica, es decir, va a ir a explicar el comportamiento del objeto de estudio. Bien, pues se pueden tomar en cuenta acá concepciones, visiones, técnicas, estudios no cuantitativos, por ejemplo, comportamiento de una cultura, una etnia, o algo referente a lo natural, ¿no? Entonces, como lo dice, básicamente su enfoque es cualitativo. Bien, vamos con la etnográfica. Eh, es una comunidad académica de las ciencias sociales. Se enfoca sobre todo en el estilo de vida de grupos de personas que están habituadas a vivir juntos. Busca descubrir, describir acciones de los grupos de objeto de estudio dentro de una interacción social intercontextualizada. Así como la fenomenológica, tiene un enfoque cualitativo también. Bien, se toma en cuenta mucho el subjetivismo, el comportamiento de las personas, reacciones, ¿bien? Y tenemos el histórico comparativo. Este es un procedimiento de investigación y esclarecimiento de fenómenos culturales, ¿bien? Que lo que va inicialmente trabajar es definir cuál es la semejanza de estos fenómenos, bien, infiriendo en una conclusión acerca de un parentesmo o genético o origen común. Vamos a tomar en cuenta en este tipo de investigación todos aquellos datos, historia, tomar en cuenta, por ejemplo, largos periodos de tiempo como años para que podamos nosotros generar una comparación de la actualidad con lo que había pasado hace quizás 5, 10, 15 años o más, ¿no? Entonces, si se toman, para este tipo de investigación, lógicamente tendríamos que tener un estado del arte bastante robusto, es decir, bastante bibliografía que nos permita conocer, estudiar, entender y para posteriormente poder comparar con la actualidad. Si no tuviéramos ese estado de arte que nos permita hacer una comparación, pues no aplicaría, ¿no? Un tipo de investigación histórico comparativo. Fíjense que hay bastantes características que van a ir definiendo nuestra temática. Bien,
la idea, parte de la observación, parte del hecho de que el investigador pueda definir una problemática, que quiera poder presentar una solución a un problema, a una necesidad social, ¿bien? Sin embargo, esta idea se va a ir afinando y se va a ir esclareciendo según hagamos la revisión del estado del arte. Es muy importante que hagan esto. Una vez que hagan la revisión del estado del arte, pues a partir entonces de ahí vamos a poder ir definiendo qué tipo de investigación voy a abordar, ¿no? Y por dónde va a ir mi investigación, inclusive si va a ser cuantitativa, cualitativa o ambas, cualitativa y cuantitativa, que también se puede dar el caso, ¿bien? Y tenemos los tipos de investigación documental y casos de estudio. En la documental hacemos una investigación bibliográfica, hemerográfica, se dice, o archivista. Este tipo de investigación su característica principal es que se basa en la revisión de la bibliografía, ¿bien? Consulta de libros, consulta de artículos, ensayos, revistas, periódicos, eh, cartas, oficios, circulares, expedientes, archivos. Por ejemplo, en la parte legal, creo que desde mi punto de vista, creo que cuando se abordan temas legales, creo que este tipo de investigación aplica bastante bien, porque en el tema legal, pues está en función a las leyes, quizás decretos, ¿no es cierto? Todas aquellas normas que quizás han ido cambiando, resoluciones, etcétera. Entonces, en ese tipo de investigaciones o en ese campo, en esa área de estudio, aplicaría muy bien este tipo de investigación documental. No se van a hacer experimentos, fíjense, ¿no? Más bien lo que se va a hacer es revisión de la bibliografía de todo aquello que nos pueda llevar a una conclusión sobre lo que el investigador plantea. Entonces, también se puede dar el caso. Va a depender mucho del área de desempeño, ¿no? Del área profesional de desempeño donde se vaya a realizar una investigación. Bien. Y tenemos el estudio de casos. Bien, que en este tipo de investigación se consideran temas nuevos y la investigación empírica tiene los siguientes rasgos. Por ejemplo, examina un fenómeno contemporáneo en su entorno real, eh, adopta, ¿no? Un caso específico real que esté sucediendo para poder explicarlo, examinar. Bien, las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. Se utilizan múltiples fuentes de datos y puede estudiarse, perdón, tanto un caso único como múltiples casos. Son casos reales que van sucediendo en nuestro entorno y bueno, acá el investigador va a definir, ¿no? Si se va a enfocar en un caso o en varios. Ese es otro tipo de investigación. Bien. Bueno, eh, ¿cómo les fue con los videos? ¿Lograron ver los dos videos, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo? Sí, mi persona respondió los dos. Y las demás personas, los demás Yo respondí, diplomantes, Luis, en los dos videos. Sí, le dicen yo igual. ay, ah, bueno, Yo respondí los dos y en el segundo no me apareció la opción para enviar. Respondí todo, no me ya apareció. está. Yo creo que se envió, no sé si será automático. De todas formas, en los videos puse la opción de que los puedan ver dos veces, es decir, de inicio ven una, responden, pero obtienen una oportunidad más para responder, digamos, y hacerlo
de forma correcta. Disculpen, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Hola. Ah, ya. Pasa que algo pasa, mi computadora se colgó, pero un segundito, por favor, ya vamos. Entonces, nos vamos a ir a las siguientes diapositivas. Lisa, en su micrófono está apagado. Ah, ya, perdón. Ahora sí, ¿se escucha? Sí, Sí, ahora se le sí. escucha. Ya, perfecto. Continuamos entonces. Em, Bien, les decía si me pueden dar ya las temáticas, aquellas personas que todavía no me habían, bueno, ayer no las escuché, no, habían algunas que ya tienen alguna idea, ¿verdad? Y no sé si hay alguien más que quisiera exponer, por favor. Doctora, yo tenía la siguiente idea, no sé qué opina al respecto, por favor. Empezando, yo soy Alejandro Fernández, yo trabajo en el área de ciencia y arte, ciencia y arte aeronáutica. Ahora, lo que quiero implementar es algo que siempre me llama la atención. Abarcamos demasiado, lo cual no está, como se dice, no es pedagógico. Mi plan más o menos es tratar Disculpe, si podría de hablar un poquito más fuerte porque no logro escucharlo muy bien. Ya, ahora sí, yo creo que está mejor. Sí, perfecto. Ya, yo siempre reclamo, doctora, de lo que abarcamos demasiado en el sistema educativo que tenemos en el país. Así que lo que quiero más o menos hablar es de implementar eh, la educación, digamos, por objetivos, no por carga horaria ni por nada. Más o menos que el sistema de evaluación sea de personal que ya, o de los alumnos que ya dominen ese tema, no sé, hablando quizá de primaria o secundaria, que ya puedan acceder no al título y seguir con su carrera o seguir con su camino. Algo por ahí más o menos quiero pero implementar estudios científicos, digamos, obviamente me tengo que todavía que buscar mucho más datos, más estudios, ahorita te estoy diciendo a grandes rasgos, para trabajar en esa área, más o menos un trabajo más moderno en el área educativa. Eso, más o menos, no sé qué opina, doctora. Sí, yo, bueno, pienso que miren, recuerden que una temática de investigación surge a partir de una necesidad, de una problemática, ¿verdad? Y Alejandro, yo, al igual que usted, veo esta problemática, ¿no? Y creo que muchos de nosotros podemos identificar que está existiendo algún problema en el sistema educativo, o sea, hay algo que no está funcionando bien o varias cosas que no están funcionando bien. Entonces, Exacto. desde el punto de vista de dónde surge la temática, está perfecto, bienísimo, ¿no? Porque realmente se ve una necesidad y está a la vista de toda la sociedad. Entonces, es pertinente. Eh, Ahora, al ser una investigación, bueno, estamos hablando específicamente que nosotros tenemos que hacer una monografía. Entonces, para una monografía, sí la temática está bastante grande. Está, como idea está bien, hay que ir afinando. Eh, Hablabas también de evaluación, ¿verdad? Entonces, quizás vamos enfocándonos a la parte de evaluación, ¿no? Plantear o hacer una revisión bibliográfica de cuáles son las formas de evaluación o para qué sirve la evaluación, si al final logramos los objetivos de la evaluación o no, quizás por ese lado, porque te escuché decir evaluación, ¿no? No se Ajá, olviden que objetivos. varias etapas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y una de las etapas es la evaluación. Entonces nos estaríamos especificando hablar sobre ese campo de evaluación. No así de, por ejemplo, la presentación de contenido, de ejercicios, tareas, etcétera. Eh, no, sino el tema de evaluación creo que sería mejor porque estamos hablando de una monografía. Entonces sí ahí habría que investigar. Y justamente hoy día estaba, al estar revisando algunos material que, y bueno, como yo estoy en el tema de educación, me saltó un artículo que les voy a enviar porque ya es la segunda persona que escucho y que tiene interés sobre esta parte de educación. Y justamente habla
Es decir, ¿cuáles son los recursos que el docente utiliza para lograr que se adquiera ese conocimiento en el estudiante? Porque de eso se trata el proceso de enseñanza-aprendizaje, de adquirir conocimientos, ¿verdad? Entonces, el estudiante logra adquirir estos conocimientos. Esa es una cuestión, una pregunta. Eh, Utilizando los métodos que se utilizan en el sistema educativo, se logra concretar con el conocimiento en el estudiante, sí o no. Y por otro lado, propone una metodología de enseñanza-aprendizaje donde, bueno, explican que hay diferentes pilares en los cuales se basa. Es todo un artículo, son más o menos 35 hojas que me ha parecido muy interesante y se los voy a enviar, donde ellos proponen una metodología utilizando herramientas virtuales, utilizando videos, juegos, preguntas repetitivas, pero también eh, dando paso al pensamiento crítico del estudiante. Bien, entonces, normalmente en el sistema educativo en el cual vivimos, que Bolivia tiene un sistema educativo, ¿no es cierto? Que personalmente creo que sí es clásico, por así decir, ¿no? O quizás, bueno, hablamos de la Avelino Signani, donde como teoría creo que hay cosas muy buenas, pero al parecer en el momento del aplicar, creo que ha habido un quiebre, no se ha sabido eh, difundir muy bien cuál es la esencia de este tipo de educación, de esta modalidad, de esta metodología que se está planteando, bien, y pues no se están, como que parece que no se está viendo los resultados que se querían tener. Entonces, es una cuestión de análisis. Igual el documento, por ejemplo, para este tipo de investigación, Alejandro, ese documento del Avelino Signani, tendría que leerlo, tendría que estudiarlo y ver qué es lo que dice en teoría. Por otro lado, hacer una comparación con lo que es la práctica, es decir, la teoría es una cosa y la práctica se está reflejando en lo que dice la teoría, se está consiguiendo, porque hay muchos aspectos en la teoría que sí funcionan y que están bien, o sea, aparentemente sí deberían funcionar. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Entonces, es todo un análisis, fíjense, miren, a partir de simplemente esto que nos propone Alejandro, pues ya empiezan a surgir ¿cómo les digo? Varias variables, varias de discusión, ¿no? Que quisiéramos explicar. Entonces, según vamos revisando nuestro estado del arte, pues tenemos que ir también aterrizando sobre qué es lo que vamos a hablar específicamente. En la monografía no podemos hablar de todo. Cada área o cada temática de investigación va a tener diferentes variables, ¿ver? Bien, pero es el investigador el que tiene que delimitar y hablar de algo específico. La monografía es un tipo de investigación específica, de un tema específico. Bien, entonces, de acuerdo a la revisión, ustedes tienen que ir aterrizando en su temática específica. No podemos hablar de todo, ¿ok? Entonces, sí, me parece muy bien la idea, pertinente el tema. Creo que hay documentación, hay, hay bastante. Háganme recuerdo, por favor, les voy a pasar el PDF de ese artículo que hoy día lo vi, que me pareció muy interesante, como dando respuesta a la actualidad, es decir, a la educación en la actualidad donde nuestros niños manejan el celular bienísimo, las tecnologías, eh, ven YouTube, es decir, Facebook, todas las redes están ahí al día ellos, ¿no? Es fácil para ellos. Entonces, tal vez apoyándonos un poco en eso para poder lograr el conocimiento. Entonces, sí me parece bien, Alejandro, creo que ya quédese con ese tema, adelante, más bien indague sobre ello, revisión bibliográfica, estado del arte, ya para ir definiendo específicamente qué es lo que va a proponer en la monografía. ¿Ok?
Excelente, doctora. Le voy a agradecer esos documentos y me voy a centralizar, voy a tener ideas más claras, lo voy a hacer más chico, ¿no? Me voy a focalizar más. Hágalo más chico. Ana, en este momento hay varias ideas, varias variables que van surgiendo, pero vamos revisando estado del arte. Vaya ya leyendo artículos y según a lo que a usted le interese también, vaya indagando. Ya no vamos a cambiar, vamos ahora a indagar sobre esa temática. ¿Ok? Bien, ¿alguien más que quisiera exponer su temática? Listen, buenas noches. Buenas noches, Susana. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Yo hasta el día de ayer más o menos tenía algo un poco vago, ¿no? Pero he pensado en el uso de la inteligencia artificial, en la educación superior. No sé, más o menos por ahí va la cosa. ¿Qué me dice usted? ¿Cómo podría, si solamente parecerse para un grupo o en general nomás educación superior? Para Ya. poder, por ejemplo, el tema de las oportunidades que se tienen, ¿no? Desafíos, este, algunas cosas, pues, ¿no? Que ahora, por ejemplo, mucha gente ya se ha alarmado con el tema de la inteligencia artificial porque dice que ya no van a necesitar docentes, que los alumnos, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, para poder indagar más de ese tema y saber más, digamos, y poder investigar más también. Ya, está muy bien. Sí, bueno, es un tema bastante actual que estaría bien. Sin embargo, así como la inteligencia artificial en la educación superior es gigante, ¿no? Es muy grande. Lo mismo, hay que ir delimitando. Específicamente, ¿qué queremos hablar? Le escuché mencionar que la inteligencia artificial va a reemplazar, por ejemplo, ¿no? Algunos oficios, inclusive de docentes. Eh, Esa sería una temática específica, pero mire, estamos hablando de ya un reemplazo de oficios, ¿no? En el tema de educación superior. Eh, Ujú. Eso no tiene que ver con es decir, con el objetivo o como objeto de estudio el aprendizaje del estudiante, ¿verdad? Sino más bien Ya, qué alcances tiene la inteligencia artificial. Esa sería, sí, una temática interesante. Eh, Tendríamos que, lo mismo, hacer revisión del estado del arte. Yo le sugiero que busque un artículo, o por lo menos unos 3 artículos ya, sobre, así, poniendo, tal como usted lo pone, ¿no? Inteligencia artificial y educación superior. ya, Le sale el artículo, léalo y de acuerdo a lo que usted va a ver, ¿no? Que si hay temáticas que van interesándole y también en ese artículo, si usted considera que ese artículo está interesante, está bien, le agrada a usted, entonces ya vamos a buscar las palabras clave y en función a qué ya, está ese artículo. Entonces, quizás ese sea el punto de partida para poder aclarar más sobre qué es lo que quisiera eh, tocar, ¿no? ¿Qué es lo que quisiera investigar? Hay que afinar mucho más. Es muy grande la inteligencia artificial en la educación superior. ya. Y como oportunidad, digamos, o algunos desafíos que se enfrenta, digamos, la educación superior, algo así podría ser. Claro, este ya es otra temática. Mire, hablamos de los desafíos de la educación, es decir, los desafíos que enfrenta la educación superior con la inteligencia artificial. Esa ya es Ujú. otra temática. Y ahí la forma de buscar igual, desafíos, ya le incluye la palabra desafíos, inteligencia artificial, educación superior. Ya, Lógicamente, estamos hablando de algo diferente de la anterior búsqueda, ¿verdad? sí, Entonces, ¿qué es lo que más le interesa? ¿No? Acá también, ¿no? Lo que ayer decíamos, es decir,
Una de las principales características va a ser para elegir el tema, uno que sea de interés del investigador, ¿verdad? Que sea un tema que realmente me interesa. Eh, Ya, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy en el tema de investigación, me gusta averiguar qué es lo que está pasando con los sistemas educativos en la parte de la niñez, de los niños. Tengo dos hijos y es decir, ahí nace ¿cómo les digo? Mi interés. Lógicamente también porque, bueno, hace muchos años tengo experiencia enseñando en diferentes áreas. Entonces, es mi área, ¿no? Mi campo de trabajo. Por eso les decía, ustedes identifiquen temáticas dentro de su contexto, dentro de su área, porque es el lugar donde ustedes conocen, ¿no? Eh, entonces, es algo que les tiene que interesar. Identificar primero como una problemática y luego interesar, hacer la búsqueda del estado del arte, leer, y de acuerdo a eso que sea de interés del investigador, se va a hacer mucho más sencillo, porque es más sencillo leer sobre algo que te gusta, que te parece, que te entretiene, que te agrada, a leer algo que realmente no conoces o simplemente te aburre, por así decir, ¿no? Y a veces uno se pone a leer cosas que no son del interés y te da sueño, porque no hay un interés. Pero es diferente cuando tú lees algo que sí te agrada, te gusta, no sé, te da curiosidad de saber más. Entonces, también nos guiemos por eso, por favor, les decía, ¿no? Al momento de buscar los artículos, vamos con la introducción. Leamos primero la introducción, que es cortita, no tenemos que leer todo el artículo, solo la introducción. Y si nos parece que está bien, que estamos de acuerdo, nos interesa el tema, ese artículo, entonces adelante, continuamos. Y si no, simplemente lo desechamos y buscamos otro artículo. ¿Ok? ya listo. Está muy bien. Voy a Perfecto. buscar más bibliografía, voy a leer un poco más acerca del tema y para aterrizarlo bien. Sí, bien, a ver, para eso en este momento creo que es bueno que veamos, entramos acá a Google Académico y tenemos Google Académico o Google Scholar, clic y me va a salir esta pantalla, ¿no? Google Académico. Acá es donde voy a buscar los artículos. Bien, por ejemplo, inteligencia artificial. Educar. Miren, cuando yo pongo inteligencia artificial me da varias opciones. En la educación, las aplicaciones, en robótica, en historia, en la medicina, un enfoque moderno, en la industria, en las empresas. Es decir, ya inteligencia artificial es gigante, ¿no? Entonces ya vamos delimitando. Educación superior. Buscar. Y aquí tengo varias opciones, ¿no? Inteligencia artificial y sus implicaciones en la educación superior, eh, integración de la inteligencia artificial en la educación superior, desafíos y oportunidades. Ahora, por ejemplo, un referente, este artículo está citado por 277 autores. Aquí tenemos este otro que está citado por 59. Esto también es una referencia que nos da, ¿no? Este artículo está citado por muchos más autores que los demás. Este está por 10, este por 27. Entonces, quizás este artículo sea bastante interesante, completo. Habría que dar la curiosidad, ¿no? ¿Por qué hay tantos autores que citan este artículo? Entonces, lo que ustedes pueden hacer, por ejemplo, acá haciendo clic en citar, les va a aparecer ya la opción de copiar en formato APA y lo llevan a su bibliografía.
¿no? Inicialmente un documento donde van a estar toda la bibliografía que les podría interesar y luego tienen que ir ya eligiendo los artículos que van a tomar en cuenta, ¿no? Pero aquí es una forma de copiar rápidamente en formato APA. También tiene la opción de estrellita de guardar para poderlo revisar después, quizás guardar en un inicio, ¿no? Unos 10 o 15 y luego ir revisando cada uno y ya vamos a ir desechando los que no nos sirven y quedándonos con los que sí. Hay también los PDFs, esta es otra opción, ¿no? Donde tengo como PDF ya. También puedo, por ejemplo, hacer clic acá y poner un intervalo específico de qué año a qué año quisiera los artículos. Acá está desde el 2024, a ver, vamos a poner, desde el 2024 significa que son todos los que han salido este año, los artículos que han salido este año. Fíjense que aquí está citado por 2 autores. Aquí no está citado por ningún autor este artículo. Este tampoco. Este está por 1. Lógicamente que estos artículos han salido desde enero del 2024, son nuevos, ¿no? Son investigaciones nuevas. Esto también es interesante porque podríamos basar nuestra investigación tomando en cuenta investigaciones actuales. Y bueno, si hablamos de inteligencia artificial, creo que sí tendrían que ser actuales porque el tema de inteligencia artificial no es hace mucho del que se habla, ¿no? Más o menos unos 3 años, quizás 4 años, no es mucho antes. Si vamos a elegir inteligencia artificial, creo que tendríamos que trabajar con bibliografía desde hace 5 años. Bueno, habría que investigar un poco más, pero más o menos, ¿no? Es decir, hace 20 años no había. Bien, y aquí tienen la opción, ¿no? De poner desde cuándo, por relevancia, es decir, por relevancia los más citados les va a salir al principio, por idioma, bien. Ya, licenciada. Esta es una opción, Google Académico. Por favor, no vayan a poner solamente en Google, es decir, no busquen solamente acá en Google, porque aquí hay información que tampoco es verídica. Es decir, pueden encontrarse con artículos, inclusive tipo noticias, periódicos, que no es información que es verificada. Incluso ustedes mismos pueden cambiar esa información, ¿no? Podríamos nosotros entrar a una página de Google X y podríamos cambiar información, se puede hacer eso. Entonces, no es un buen referente solamente en Google, sino a Google Académico o Cielo también, es otro. Bueno, hay una diapositiva posterior, Cielo, esta es otra, cielo.org. Esta es otra plataforma donde también nos permite buscar artículos o material que es material en el cual podemos confiar. Bien, artículos. Bueno, entonces vámonos nuevamente a las diapositivas. Bien. Vamos ahora con las fases de la investigación. Bien. ¿Cuáles son los pasos de la investigación? Bien, tenemos el planteamiento del problema. Tenemos el planteamiento de objetivos de investigación, el objeto de estudio, la justificación, la viabilidad de la investigación. Esto está propuesto por Sampieri. Sin embargo, ustedes tienen que seguir las
les digo, los puntos que están incluidos dentro de la monografía, los que están aprobados por posgrado de la UAP. Ahora les voy a mostrar, que es el momento para mostrarles, y son estos. Esta es la estructura de la monografía, en la cual se va a basar para que les hagan la revisión de la monografía. Bien, tienen que tener, bueno, hasta aquí, carátula, dedicatoria, índice, etcétera. Tiene que tener su resumen. El resumen tiene que ser más o menos la mitad de una hoja o un poquito más, no más. El abstract va a ser el resumen en inglés, simplemente la traducción. Luego van a ir con introducción. La introducción la van a hacer al final, ya al terminar su monografía, cuando ya hayan trabajado en todo el cuerpo, al final va a ir la introducción. La introducción es el resumen de su monografía, es decir, de lo que van a hablar en la monografía, en forma general, nada específico. En el punto 1 tiene que ir la justificación, el por qué. Bueno, en la justificación implícitamente tienen que responder a la pregunta ¿por qué están investigando ese tema? Bien, el por qué. En el punto número 2 van a describir la situación de la problemática, van a delimitar el problema, van a planteamiento del problema científico. Bueno, su problema científico y su definición de objeto de estudio. Es decir, van a colocar el problema de investigar, inmediatamente 2.1, y aquí en descripción de la situación problemática ustedes tienen que escribir, ¿no? Quizás la necesidad de estudiar este tema, lógicamente como les digo, tienen que explicar el contexto actual de dónde ustedes están pretendiendo hacer la investigación, ¿no? O bueno, están haciendo en realidad la investigación, porque este ya va a ser un documento que lo van a presentar. Tienen que delimitar el problema. Por ejemplo, la delimitación podría ser en la Universidad Amazónica de Pando, en la carrera de Derecho, primer año. Específicamente, ¿no? Decimos dónde vamos a realizar la investigación. El planteamiento del problema científico, tienen que hacer referencia nuevamente al problema. Bien. Y la definición del objeto de estudio. Tienen que definir el objeto de estudio, es decir, conceptualizar, definir su objeto de estudio o su fenómeno de estudio. En el punto 3 tienen sus objetivos. En los objetivos va a haber un objetivo general. Hay investigaciones y monografías que llevan 1 o 2 objetivos. Yo sugiero que solamente pongan un objetivo general, ¿no? Básicamente en el objetivo general está es su problema, el problema científico, el objeto de estudio. Tienen que hacer referencia, tienen que ir casi las mismas palabras del objeto de estudio del problema científico al objetivo general. Es de lo que se habla, de lo que se investiga. Entonces, o lógicamente en un orden diferente, porque, por ejemplo, los objetivos empiezan con infinitivos, verbos infinitivos. Tendría que, es decir, la escritura del objetivo general va a ser diferente, pero las palabras claves, es decir, objeto de estudio, el problema de investigación, son los mismos. Esas palabras claves ustedes tienen que identificarlas y tienen que casarse con esas palabras. Es de lo que se habla en la monografía. No podemos hablar de otras cosas, ¿no? Del objeto de estudio, de la problemática, es que se va a desarrollar toda la investigación. Bien. Los objetivos específicos van a hacer referencia
a aquellas características o aquellas variables que van a hacer a mi objetivo general. Bien, lo que va a ayudar a hacer el objetivo general o lo que le va a faltar al objetivo general, es decir, todo eso que pueda estar relacionado con el objetivo general, con el objeto de estudio, con el problema. En objetivo específico, sugerencia, pongan solamente 2 objetivos específicos. Lógicamente, la investigación la van a elaborar ustedes y ustedes son los que van a identificar si van a haber más objetivos específicos o no. Podrían tener 3, 4, 5, pero no olviden que si van a poner 3, 4, 5, pues la investigación también se va a alargar, su monografía va a ser más larga, van a tener que hacer mayor revisión bibliográfica, van a tener que hacer un estudio de cada objetivo general. Mientras menos objetivos generales tenga, menos revisión bibliográfica, menos trabajo de investigación, por así decir, ¿no? Entonces, sin embargo, pueden existir algunas investigaciones donde necesariamente tengan que hacer referencia a varios objetivos específicos, entonces apliquen los que sean necesarios. En este punto, quien decide cuántos objetivos específicos o generales van a entrar en la investigación tipo monografía específicamente son ustedes los investigadores. Bien. Pasamos a un punto 4, que es el sustento teórico, debate y reflexión. En el sustento teórico ya entra lo que es el estado del arte. Recuerden que en un inicio, en este punto, donde antes inclusive de justificación, está en un punto de idea. A ver, vamos. Perdón. En este punto de fases de investigación, partimos de ideas, ¿no? Ideas que deben ser, que deben, por ejemplo, ayudar a resolver problemas, aportar conocimientos, generar interrogantes. Y las ideas también deben ser novedosas, emocionantes para el investigador, alentadoras al investigador, inspiradoras al investigador. Entonces, parte de acá, ¿no? Nuestra investigación. Y para luego hacer una revisión de fuentes, estado del arte. Estas fuentes y este estado del arte, es decir, todo lo que nosotros hayamos recaudado de las experiencias, materiales escritos, de material audiovisual, de teorías, de conversaciones con quizás otros profesionales, de entrevistas, inclusive del Internet, estas fuentes, es decir, las que nosotros hayamos elegido para nuestra investigación, van a ser parte de su, vámonos otra vez acá, van a ser parte de su sustento teórico, debate y reflexión. ¿Ya? Entonces, es por eso importante, ayer yo les decía, ¿no? Aquellos artículos que ustedes identifiquen útiles para su investigación, copien en formato APA ya, podrían hacerlo porque les da la opción, y vayan a un documento, generen un documento nuevo y vayan copiándolo allí, para que en este momento vamos a necesitar, en este momento de elaboración de sustento teórico, de debate y reflexión, esos, de ahí va a salir todo este material, ¿no? Bien, inclusive también el momento de identificar el método de estudio o la metodología, también va a aportar en ese punto. Bueno, vamos acá. Entonces, tenemos el sustento teórico, dice debate y reflexión. ¿Por qué en este punto debate? ¿Por qué? Porque voy a contrastar conceptos, voy a contrastar definiciones, voy a citar un autor y voy a citar otro autor, si es necesario contrastar sus definiciones, si es que se da el caso, y voy a también tener una etapa de reflexión. En la etapa de reflexión es lo que una vez yo he revisado el estado del arte, he revisado bibliografía,
pues surge el criterio personal del investigador, bien, haciendo alusión a autores, a investigaciones previas. No es subjetivo, todo es objetivo, tiene un fundamento. Bien, para finalmente pasar a conclusiones y recomendaciones. Es conclusiones y recomendaciones, inmediatamente pongo conclusiones generales. En conclusiones generales voy a hacer una respuesta a el objetivo general, solo al objetivo general. Un párrafo haciendo respuesta, alusión a aquello que he dicho en el objetivo general, que es la problemática y el objeto de estudio, ¿verdad? Y de acuerdo a si tengo dos objetivos específicos, entonces van a haber, en conclusiones generales, van a haber dos párrafos también, donde uno va a ser alusión al objetivo específico 1 y el otro al segundo. Si tengo 3, entonces van 3 párrafos también, de acuerdo a la cantidad de objetivos que haya propuesto. Y finalmente, recomendaciones, ¿no? Bueno, las recomendaciones tienen que, ustedes se van a ir dando cuenta qué es lo que ha surgido, qué temáticas, no sé, variables que hayan surgido durante la investigación, cuestiones, tal vez van a encontrar que hay muchas otras variables o algunas variables que tienen que ser más investigadas. Aquí en este punto se van a dar cuenta de qué más se podría investigar en cuestión a esa temática. O si el resultado que ustedes han hallado debería tal vez ser adoptado por alguna institución específica. Entonces, aquí ustedes se pueden explayar haciendo las recomendaciones que ustedes vean necesarias. Bien, tenemos como un punto 6 el aporte científico y social de la investigación. Esto va a ser una respuesta al problema científico, el planteamiento del problema científico. Bien. La bibliografía y anexos si fuese necesario. Bibliografía, bueno, todo la monografía tiene que estar en formato APA. Ese es el formato que manejan, creo que es APA séptima edición. Bien. Vámonos ahora, continuamos con las fases de la investigación. Lice, una pregunta. Sí, ¿Hay un número de páginas opcional para realizar la monografía? ¿Hay un límite? Mire, no estoy muy segura. Déjeme consultarlo con coordinación para ayudarles esa respuesta, por favor. Que recuerde, no hay un específico, pero tiene que ser algo, es decir, un documento bastante sustentado, ¿no? Teóricamente. Entonces, quizás tal vez temo equivocarme. Por favor, voy a preguntar si hay un mínimo y les hago saber. Bien, en Moodle lo voy a poner. Gracias. De nada. Bien. Entonces, dentro de las fases de investigación hablábamos de las fuentes de investigación, ¿verdad? Que responden a lo que es el estado del arte. Todo aquel material audiovisual, escrito, que nosotros, inclusive de entrevistas, que podamos recaudar para poder encaminar nuestra investigación. Bien, una vez que se hace esta revisión, podría yo ya ir definiendo, ¿no? Voy a tener una investigación cualitativa, cuantitativa o cuantitativa. Nos va a acercar a la realidad sobre qué enfoque es el que voy a adoptar. O tal vez voy a adoptar los dos enfoques, cual y cuantitativa, ¿no? Un enfoque mixto también se llama. Entonces, fíjense que es decir, al momento de tener la temática, la idea, quizás tengo una idea de qué enfoque voy a utilizar,
pero no va a ser después de revisión, es decir, después de la revisión de fuentes y experiencias de toda esta fuente audiovisual, escrita y verbal, que voy a poder definir el enfoque. Entonces, es necesario, es sumamente importante que hagan esta revisión del estado del arte, que hagan la lectura. Bien. Y bueno, aquí tengo, quisiera mostrarles, me ha parecido un camino muy claro para poder realizar una investigación. Sin embargo, este camino puede variar dependiendo del objeto de estudio, de la temática de estudio, dependiendo del investigador y de la óptica que tenga el investigador. No es ¿cómo les digo? No es, es decir, si no hacen de esta forma está mal. No, no existe eso. El investigador va a construir su propio camino. Estas son referencias que el investigador tomar, puede apoyarse de estas referencias, pero al momento de la investigación es el investigador quien decide cuál va a ser la secuencia de pasos que va a adoptar su investigación. Bien, entonces partimos de los antecedentes, es decir, qué es lo que se sabe de esa temática de estudio, de esa idea que yo tengo en mente, qué se sabe, qué se conoce, qué material se tiene sobre eso. Nuevamente, revisión del estado del arte. ¿Y qué es lo que no se sabe? ¿Qué falta? ¿Qué es lo que no hay de esa temática? Acá podría surgir la pregunta de investigación, ¿no? Que podría querer explicar eso que no se sabe, dar a conocer eso que no se sabe. Y seguido tenemos que responder a la pregunta, ¿por qué deberíamos saberlo? En el ejemplo que daba Alejandro. El ejemplo que daba Alejandro me pareció pertinente, es la palabra. Es pertinente porque se ve que es un problema latente a la sociedad. A la vista de muchas personas de la sociedad en general, se ve que hay un problema. Bien, entonces es porque existe ese problema que deberíamos saber una solución. Entonces, respondemos a esta pregunta. ¿Por qué deberíamos saber eso que no se sabe? ¿Va a ayudar a la sociedad, a algún grupo de la sociedad? ¿Va a colaborar? ¿Es pertinente hacer esa investigación? ¿Es necesario hacer esa investigación? ¿Aportará a la sociedad? Esas son las preguntas que nos hacemos en este punto. Bien. Y para pasar a una hipótesis. Pero fíjense que les mostré entre los puntos de la monografía que está aprobada por la UAP posgrado, no hay hipótesis, ¿verdad? Sin embargo, si el investigador eh, define o establece que su investigación necesita una hipótesis, es decir, es necesario plantear una hipótesis en su investigación, pues puede incluir, ya, no puede hacer. Y una vez planteada la hipótesis o directamente, una vez ya definido por qué deberíamos saber por qué deberíamos conocer ese objeto de estudio, ese fenómeno de investigación, definimos qué métodos hay para que podamos encontrar esa respuesta. Es decir, cuál es el método científico que voy a adoptar para poder encontrar la solución, para poder encontrar la explicación, para poder encontrar el problema o las variables que van a influir en ese objeto de estudio. Una vez identifico qué método voy a utilizar, voy a hacer mi diseño experimental. Bien, voy a diseñar cuáles van a ser los pasos. Fíjense que acá va a entrar ya el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Voy a definir qué enfoque voy a adoptar. O quizás va a ser un enfoque mixto, quizás tenga que adoptar los dos enfoques. Entonces, en función a qué haya definido en la investigación, voy a hacer el diseño.
experimentar, ¿no? O sea, cuáles van a ser las fases a seguir en mi investigación. Si va a haber experimentos, podrían en esta etapa, en vez de experimentos, hacer quizás encuestas, entrevistas, todas aquellas herramientas que me permitan recolectar datos sobre el objeto de estudio. Fíjese que si hacemos una investigación cualitativa, pues lógicamente no voy a utilizar experimentos, no voy a hacer experimentos. Seguramente haré entrevistas, encuestas, etcétera, ¿no? Pero es en este punto que voy a definir qué es o qué herramientas voy a utilizar para poder obtener los datos que sean necesarios. Otra opción sería que los datos que necesito es revisión, simplemente revisión bibliográfica, ¿no? En el campo de las leyes, revisión de leyes, artículos, Constitución Política del Estado, etcétera, ¿no? Para finalmente llegar a una conclusión, y esta conclusión nuevamente está ligada con la pregunta de investigación. No se olviden que el objetivo general y la pregunta de investigación, es decir, las palabras claves de la pregunta de investigación se repiten en el objetivo general. Es de lo mismo que hablamos, solamente que está formulada de diferente manera, ¿no? Está escrita de diferente forma, pero es de lo que se habla, de lo que se investiga, del objeto de estudio, pregunta de investigación o objetivo general. ¿Okay? Bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, impulsar ideas. Las ideas, ¿de dónde nacen las ideas para hacer una investigación? Podría ser de la oportunidad, que es cuando surge el hecho de que podamos indagar sobre algún tema, ¿no? Ya sea, por ejemplo, algún tema familiar o alguna persona cercana, que nos pueda brindar esta información, estos datos. Recuerdan, ayer habíamos hablado de algún ejemplo y la pregunta era, ¿usted conoce allá justamente de uno de los estudiantes que trabaja en la Universidad Amazónica de Pando en la parte administrativa? Por ejemplo, en ese caso existe una oportunidad de hacer una investigación porque tiene esa cercanía con las personas que pudieran brindar esa información, esos datos que a esa persona, que al investigador le va a servir para elaborar la monografía. Entonces, existe esa oportunidad, ¿no? Esa cercanía. Otra idea podría ser que nazca de la conceptualización, es decir, el detectar un fenómeno o un problema de investigación que requiere indagarse con profundidad y que pueda aportar mayor conocimiento para poder describir y comprenderlo. Bien, es decir, la necesidad de llegar a un concepto, a definir alguna situación o algún fenómeno. Bien. En este punto, esto lo va a definir el estado del arte, porque si yo hago una revisión del estado del arte buscando una definición sobre un fenómeno y no lo encuentro, pues bueno, cabalmente esto me va a funcionar porque voy a responder o voy a dar la solución a eso que no existe, ¿no? A esa conceptualización que no existe sobre ese objeto de estudio o sobre ese fenómeno. Existe también que una idea podría surgir a través de la necesidad de resolver una problemática, como en el caso de educación, ¿no? Identificamos una problemática y la necesidad de resolver eso. Alejandro nos decía, yo quisiera proponer, ¿no? O una metodología es decir, otro camino para poder llegar a ese objetivo. Como idea inicial está bien, entonces nace de una problemática que se puede ver, que nosotros lo vivimos, ¿verdad?
La idea también puede nacer de la necesidad de cubrir huecos de conocimiento. Bien, acá nos dice que es frecuente que el investigador que se vaya compenetrando con algún campo de conocimiento detecte temas pocos estudiados o poco investigados en un contexto y decida adentrarse en esos temas pocos estudiados y bueno, esa es una acción que sucede generalmente cuando ya se está investigando algo. Bueno, como experiencia les cuento en el proceso de la investigación de los determinantes de la exportación de la castaña que hice, me encontré, por ejemplo, con unos datos de la temática de familias. em, Trabajo familiar, trabajo familiar, exactamente es esa, bueno, buscando bibliografía, se define como trabajo familiar, donde es algo que no está estudiado, yo lo he identificado porque, bueno, he ido revisando estadísticas y miren que era una investigación cuantitativa, 100% cuantitativa, pero logré identificar una variable que era el trabajo familiar, que es una temática cualitativa totalmente, porque se trata es decir, de los ingresos familiares de las personas que viven en la, en la Amazonía, ¿no es cierto?, extrayendo la castaña, donde a mayor número de integrantes familiares era mayor el ingreso que tenían las personas, la familia como tal, y que el hecho del trabajo familiar estaba dado, estaba establecido en ese tipo de sociedad. Entonces, llamó mucho la atención el hecho de que los niños no estudian en ciertos meses y es algo normal, aceptado en las familias, porque tienen que aportar en la recolección de la castaña y así poder incrementar los recursos o los ingresos que pueda tener una familia. Entonces, esta es una temática que a partir de esa investigación, que eran los determinantes de la exportación de la castaña, pues surge, ¿no? Entonces, ahí puede existir esta necesidad de querer investigar esto. Bueno, lógicamente toma más tiempo y demás, pero ese es, creo que el ejemplo que podría explicar la necesidad de cubrir huecos de conocimiento, ¿no? Este tipo de inspiración para una idea. Bien, y tenemos también las inspiraciones basadas en intereses personales del investigador. Bien, pero nos indica que no es suficiente, se requiere trabajar en el tópico o idea para pulir y acotar. Hace un tiempo escuché una mamá de familia, la persona se dedicaba solamente a sus hijos y su niño empezó a tener problemas eh, como que de déficit de atención, problemas en el colegio y cada vez se fueron agravando. Entonces la mamá empieza a investigar sobre qué es lo que le pasaba a su niño, le va a médicos, a varios médicos y se empieza a meter en ese mundo de poder entender qué es lo que le pasaba a su hijo desde un punto de vista médico, ¿no? Y visitando y médicos y pues él logra hacer una investigación básicamente, pero creo que este ejemplo responde bien a este tipo de impulsador de ideas que es la inspiración. Inspiración que nace sobre algo personal que el investigador pueda estar pasando. Entonces, creo que este tipo de impulsador de ideas es muy bueno porque el investigador se siente totalmente motivado, ¿no? Entonces hay un objetivo y ese objetivo está muy relacionado con lo personal de darle solución y de darle respuesta a una problemática o a una necesidad. Bien, entonces acá hemos visto 5 impulsadores de ideas. Entonces, que ustedes podrían adoptar una de estas si es que se encuentran en un punto en el que no saben qué temática van a investigar. Bien, podrían revisarlo también más a detalle.
Y vamos a pasar a la necesidad de conocer antecedentes. Bueno, no debemos investigar sobre algún tema que ya se ha estudiado a fondo. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que ya se ha estudiado a fondo? Haciendo la revisión del estado del arte, es decir, buscando bibliografía inicial, ¿no? Si ya tenemos, si nos encontramos con que hay investigaciones que quieren abordar lo mismo que nosotros, pues pasamos a otra temática. La investigación tiene que ser novedosa, ¿no? Es algo nuevo, es una visión diferente o innovadora a un problema. La visión que cada uno de ustedes como investigador le va a poner a ese tema de investigación. Bien, no podría repetirse, no debería haber repeticiones. Y bueno, aquí hablamos de plagio, ¿no? Es decir, no tiene que haber el plagio. Eh, Estructurar más formalmente la idea de investigación. Para poder estructurar más formalmente, como inicialmente al empezar la clase teníamos algunos ejemplos, y lo que ahora tenemos que hacer, por ejemplo, en el de Alejandro, es hacer revisión de bibliografía. Y bueno, aquí también nos sugiere platicar con alguien sobre la temática. Para poder ya ir afinando la idea de investigación, ¿no? El objeto de investigación, la problemática. A eso queremos llegar. Una vez tenemos nuestra problemática, nuestro objeto de investigación, ya vamos a formular rápidamente el objetivo general. También debemos seleccionar la perspectiva principal desde el cual se abordará la idea de investigación. Bien, los problemas pueden abordarse o analizarse de diversas formas. En el ejemplo que teníamos con Susana, ¿no es cierto? Tenemos, es decir, se pueden dar varias perspectivas a la temática, por ejemplo, de inteligencia artificial. Perspectiva desde que va a disminuir, por ejemplo, es decir, los docentes ya no van a ser contratados, sino la investigación artificial va a suplantarlos. O que los estudiantes logran conocimientos con la investigación, la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, ¿qué punto de vista? Ambos son totalmente diferentes. Si bien hablamos de algo en común que es la inteligencia artificial, pero son temáticas diferentes. Entonces, la perspectiva que el investigador le vaya a dar es importante para poder elaborar una investigación, ¿no? Nos dice, los problemas pueden analizarse de diversas formas y según la disciplina dentro del cual se enmarque la investigación. Entonces, también tomemos en cuenta desde, es decir, nuestra área de trabajo, nuestro contexto, y tratemos de enfocar la temática desde ese contexto, porque es un contexto que ya lo conoce. Eso es una sugerencia, no es obligatorio. Si ustedes quisieran pasar, por ejemplo, a otra área desconocida para ustedes, pueden hacerlo, claro que sí. Tomar en cuenta que va a tomar un poquito más de tiempo, pero es posible. Bien. Y algunas recomendaciones para desarrollar las ideas y comenzar una investigación son, por ejemplo, examinar temas acotados, es decir, que no sean muy generales. Hablando de la monografía, tiene que ser específico, es un tema en específico, no es general. Educación superior es general, inteligencia artificial es general. Entonces, vamos acotando, especificando, ¿no? Vamos a ser específicos dónde queremos hacer o cuál es ese objeto de estudio específico. Bien, en referencias, se debe compartir la idea con amigos y otras personas informadas. Es muy importante esto, ayuda. Bueno, por experiencia les digo que es bueno cuando tú lo compartes, ¿no? Compartes la idea con otros compañeros sobre qué es cuál es tu idea de investigación, qué es lo que tú has podido recabar, ¿no? Entonces,
quizás el otro amigo te va a decir, ah, pero yo leí esto y bueno, y ahí van compartiendo también documentos si es posible. Es interesante hacer este tipo de referencias, ¿no? De poder conversar con otras personas. Asimismo, si ustedes ven necesario hacer algunas entrevistas, quizás algunos profesionales que están en el área donde ustedes pretenden hacer esta investigación, pues igualmente acérquense, pidan un espacio de atención para poder hacer una entrevista. Pueden acercarse y decir, voy a grabar, por favor, para que puedan ustedes utilizar esto, ¿no? Y esta información que les vaya a dar una luz sobre cuál podría ser el rumbo de la investigación. Bien, las implicaciones. Meditar y escribir sobre las implicaciones de estudiar la idea y no solamente enunciar, ¿no? Es decir, también tomar en cuenta si va a ser factible. El aspecto, reflexionar sobre la idea para enfocarse en algún aspecto específico. Nuevamente, hacemos referencia a ser específicos. Y experiencias, relacionar nuestras ideas personales a experiencias con la idea de investigación. Bien, es interesante tomar en cuenta las vivencias personales para poder realizar alguna investigación, ¿no? Esa es una opción. Bien, el planteamiento del problema de investigación. El plantear el problema es afinar y estructurar formalmente la investigación, ¿no? En este punto ya debemos tener el objeto de estudio, qué es lo que voy a investigar y con esa, em, siendo específicos, ¿de acuerdo? El planteamiento del problema implica afinar ideas. En este punto nosotros ya hemos revisado, ya tenemos el estado del arte, ya tenemos la idea, ya estamos ya afinando, ¿no? Ya estamos llegando a nuestro objeto de estudio como tal. Bien. Es útil para evaluar, comparar, interpretar, establecer precedentes y determinar causalidad y implicaciones. Bien, aquí ya podemos ir identificando qué variables, si es que existieran variables, qué es lo que queremos explicar, explorar, etcétera. Puede dirigirse a describir, relacionar o explicar. Fíjese, si ya en este momento tengo identificado las variables que voy a estudiar, pues por un lado me puedo definir simplemente 3 variables y listo. Y las voy a quizás describir. Voy a describir el comportamiento, voy a relacionarlas quizás, pero en este momento, en este punto es donde ya identifico qué es lo que voy a hacer con esas variables. O quizás después de toda esta revisión bibliográfica me doy cuenta que no voy a hablar específicamente de algunas variables, sino más bien voy a explicar el comportamiento del fenómeno de estudio. Bien. Bueno, los criterios que tiene el planteamiento del problema van a ser delimitar el problema, la relación entre variables, formular una pregunta y tratar un problema medible u observable. Este es el punto del planteamiento del problema en la monografía, ¿recuerdan? Hablábamos de delimitación del problema, básicamente es lo mismo. Bien, y entre los elementos, acá están, tenemos los objetivos, la pregunta de investigación, la justificación de estudio, la viabilidad de estudio, las diferencias en el conocimiento del problema. Aquí cita ya cinco subtítulos que van a hacer al planteamiento del problema. Sin embargo, en el documento que está aprobado para las monografías de la UAP posgrado son solamente 3 subtítulos que contiene el planteamiento del problema. Entonces, vámonos a ese documento, ¿no? Vamos a tomar esa referencia. ¿Okay? Bueno, aquí tengo algunos criterios para plantear el problema de investigación. El primero es una relación entre 2 o más conceptos, por ejemplo, las características, fenómenos, organismos, materiales, hechos, sistemas, que pueden ser medidos, descritos o explicados. Bien, en este caso, en este primer punto, hablo de variables, si es que las hubiera, es decir, ustedes podrían haber definido ya qué variables van a estudiar, si fuera el caso.
En el segundo está el problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedades. En el planteamiento del problema tenemos que hacer referencia al objeto de estudio, ¿bien? Y no, el planteamiento del problema les tiene que, bueno, tienen que ustedes, tienen que plantear en 2 o 3 líneas, no es un párrafo, no es un párrafo, son unas 2 o 3 líneas, quizás 4. 4 creo que me parece mucho, hasta 3 quizás, donde hablan específicamente del objeto de estudio. Ese es el planteamiento del problema, ¿bien? Debe implicar factibilidad de observarse en la realidad objetiva. No se olviden que en la investigación, la ciencia es objetiva, ¿no es cierto? Tiene, es es verificable, a eso se refiere, ¿no? Eh, Está en una realidad objetiva, no es un supuesto, no es algo que los demás no puedan identificar o ver, los demás me refiero a la sociedad, ¿bien? Y va a responder a las preguntas, ¿qué efecto tiene? ¿En qué condiciones se va a dar este problema? ¿Cuál es la probabilidad de o cómo se relaciona con? Dependiendo si voy a utilizar variables o no, adoptaremos uno o responderemos a una de estas preguntas. Bien. Y tenemos elementos para el planteamiento del problema. Bien, uno de los elementos debe identificar qué es lo que se pretende con esta investigación. Debe mencionarse cuál es el problema, el objeto de estudio, ¿no? El objetivo general. Es decir, son palabras que se van a repetir en el planteamiento del problema, en el objeto de estudio y en el objetivo general. ¿Y de qué manera se piensa que el estudio ayudará a resolver? ¿No? ¿Es pertinente o no? Debe expresarse con claridad, es específico, es medible, es apropiado, es real. Y usualmente utilizamos verbos como describir, determinar, demostrar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar o relacionar. Bien. Y bueno, otro de los elementos es que podría ser una o varias preguntas claras. Como es un tipo de investigación de monografía, sugiero que sea una pregunta clara que responda al qué, por qué y cómo. ¿Bien? ¿Qué voy a estudiar? ¿Por qué voy a estudiar eso? ¿Y cómo lo voy a estudiar? ¿Qué voy a investigar? ¿Por qué voy a investigar? ¿Cómo lo voy a investigar? Nos indica que no siempre en la pregunta se comunica el problema en su totalidad, con total riqueza, ¿no? Lógicamente, o sea, es el resumen, es decir, es específico, solamente se habla del objeto. En el cuerpo de la monografía, pues ya vamos a entrar a los detalles y vamos a explicar con total detalle. A veces se formula solamente el propósito del estudio. Bien, y las preguntas se orientan hacia las respuestas que se buscan en la investigación. Por ejemplo, es decir, el planteamiento del problema se va a plasmar en el objetivo general, ¿no? Y las respuestas a esa pregunta del planteamiento del problema va a estar en conclusión, que hablamos de lo mismo. Bien. Tenemos la justificación de la investigación. En la justificación vamos a exponer las razones de la investigación, el por qué estamos investigando esto. Vamos a demostrar que el estudio es necesario e importante. Asimismo, vamos a responder a qué tan conveniente es la investigación y cuál es la trascendencia que tiene esa investigación en la sociedad. En la sociedad me refiero a, depende de dónde se haga la investigación, ¿no? Podría ser en el municipio de Cobija, en el departamento de Pando, no sé específicamente dónde.
ayudará a, bueno, acá no creo que sea Bolivia, porque si vamos a decir a Bolivia, pues tendría que tomar en cuenta diferentes aspectos, es decir, tendría que tomar en cuenta datos de los 9 departamentos, eh, es decir, es una investigación mucho más grande. No, bueno, no aplicaría, ¿no? Con una monografía, a no ser que sea tal vez un tipo de investigación eh, de documentos, es decir, de revisión de documentos, leyes, quizás así sí, ¿no? Podría ser. Entonces, hay que ir viendo, analizando cuál es la óptica que el investigador le va a dar a la investigación. Bien, ayudará a resolver algún problema real, es cuando hablamos de pertinencia. Se llegará a algún vacío de conocimiento, se llenará, perdón, es cuando explicativa, ¿no? Cuando no tenemos los datos sobre eso que queremos explicar. O pueden lograrse con ellas mejoras en la forma de experimentar con uno más variables. Hacemos alusión a las variables, es decir, mejorar el objeto de estudio. Sugiere cómo estudiar más adecuadamente una población. Esas son algunas de las preguntas las cuales podríamos responder en la justificación de la investigación. En la viabilidad, tenemos que ver el tema tiempo, recursos financieros, recursos humanos, recursos materiales. Tenemos que determinar los alcances de la investigación y también tenemos que identificar si vamos a tener acceso al lugar o al contexto donde se pretende realizar la investigación. Bien. Y tenemos más elementos del planteamiento del problema que hacen referencia a la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Por ejemplo, una vez realizado la revisión del estado del arte, quizás van a surgir estas preguntas: ¿qué más necesitamos saber sobre el problema? ¿O qué falta estudiar? ¿Qué falta abordar? ¿Qué es lo que no se ha considerado? ¿Qué se ha olvidado? Y bueno, estas respuestas nos van a ayudar a saber dónde se encuentra ubicada la investigación en la evolución de estudio y qué nuevas perspectivas podríamos aportar, ¿no? O sea, si fuera el caso, muchas veces en este punto, pues como que nos perdemos en la investigación y ya empezamos a cambiar de temática y objetivos y bueno, hay que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Porque simplemente el cambiar y cambiar y cambiar solamente resta tiempo para poder presentar la monografía. Entonces, como sugerencia, como consejo, en un inicio hagan la revisión del estado del arte. Es muy importante. Y una vez tengan ya definido, no cambien de idea. Miren, hay muchas cosas que investigar. Cuando uno empieza a entrarse en un tema, van apareciendo diferentes variables que a veces te distraen. Sin embargo, es bueno no perder el objetivo, ¿no? Y seguir tras ello, siempre y cuando también sea viable, sea factible, según la revisión bibliográfica que vayamos haciendo, ¿no? Entonces, es bueno ir ahondando esa temática o problema una vez que ya está definido. Bien, pasamos a la elaboración del marco teórico. Bueno, en este punto me gustaría dar una pausa. Mm, Uy, ¿Cuánto tiempo, Lice? sí, un segundito. Bueno, un favor, se me colgó nuevamente, pero en la computadora, pueden entrar a lo que es Edmoodle.
ay, perdón, Moodle, a la plataforma del posgrado de la UAP. Le comento que no da eso, Liz, desde esta mañana. Sigue igual, ¿no? Por eso no pude hacer uno. No deja entrar, dicen. Desde esta mañana está así, como dice el colega. Sí, Lice, ¿verdad? Ya, está bien. Entonces, lo que quisiera hacer es mandarles, tengo algunos recursos de algunos videos sobre esto que hemos ido viendo, sobre las fases de investigación, y me gustaría que lo revisen, por favor. Entonces, yo les enviaría el link de estos. Se Se nos colgó fue, se nos fue la Liz. Se colgó, parece que su señal está mal. justo cuando nos iba a dar la tarea. Bien. Escríbanle que es un break de 15 minutos, pues, por favor. Bien, ahora sí, se escucha, ¿verdad? Sí, perfecto, Liz. Sí, Ya. Les voy a enviar el link de estos dos videos, por favor, y lo voy a hacer en el chat. box. Mm, Ese es uno y el otro les mando en este momento. El otro es sobre una monografía. ¿Qué es una monografía específicamente? Em, Ahí van, el segundo. Bueno, en el video sobre qué es una monografía, por favor, no vamos a entrar en la confusión. Esta es miren, es una opción que nos da de explicación sobre una monografía específicamente, donde también nos identifica algunos pasos. Bien, Eh, es probable que no sean exactamente los mismos pasos que están aprobados por la UAP posgrado. ¿Ya? De hecho, algunos pasos, inclusive el mismo investigador podría cambiar, ¿no? Incluir quizás algunos que vea necesario eh, o excluir algunos otros que también vea necesario. Pero básicamente el general y la idea es la misma. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en los pasos que nos da la UAP posgrado, porque son ellos los que van a revisar nuestra monografía y ellos son los que van a poder aprobar o reprobar nuestra monografía. Bien. Sin embargo, esta sugerencia que les doy es para como que aclarar más la mente sobre qué es una monografía, qué es lo que yo tengo que escribir, qué es lo que tengo que poner en la monografía, ¿me entienden? Y cómo lo voy a poder hacer, cuáles van a ser los pasos a seguir para incluir y para poder elaborar mi monografía, ¿ya? El primer video es sobre método científico, y yo quisiera que ustedes lo trabajen. Me gustaría el día de hoy concluir aquí. Hagan por favor los videos, resuélvanlos, respondan. Este es un tipo de actividad que después de haber explicado y ver el video y ir respondiendo, va como que afianzando ese conocimiento que cada uno de nosotros tiene que adquirir.
en el diplomado, ¿no? Entonces, los dejo con estos dos videos. Estos videos también los voy a subir al Moodle, perdón, al Moodle, a la plataforma de la UAP, y ahí también los van a responder. Bien, no son muy largos, creo que cada uno es de 7 minutos, el otro 8 minutos, entonces se pueden tomar el descanso ahora y luego entran a los links de estos videos. Y conmigo nos veríamos el día sábado, ¿ya? Otra cosa, indicar que en la plataforma yo les voy a subir, lo que quisiera ver es ya avances sobre los primeros pasos para la elaboración de su monografía, ¿no? Entonces yo voy a subir actividades para que ustedes me respondan sobre las temáticas y, bueno, algunos avances sobre la monografía, ¿ya? Esto para que ya vayamos trabajando sobre esto y bueno, tengamos ya una idea clara al momento de terminar el módulo. ¿Alguna consulta? ¿Me dejo entender? ¿Consultas, sugerencias? Tengo Sí, que llamar Lisa, perdón. yo quiero consultarle algo. Con usted, antes de que termine el módulo, vamos a definir bien lo que es la idea para ya recién hacer la monografía, ¿cierto? Sí, de hecho me gustaría que ya tengamos definidos hasta los objetivos. Sería Ah, ideal. Y ahí a porque yo ustedes. quiero Dice, cambiar por mi favor, idea. puede volver a pasar su número de teléfono para que le vayamos consultando mañana durante el día. Y si estos videos los podemos ver más tarde o mañana, por favor. Bien, mi teléfono ya lo puse en el chat y los videos, miren, yo sugiero que los vean ahora, ya, porque igual tenemos una hora más, entonces es en este tiempo que los puedan ver. ¿Por qué? Porque acabamos de explicar, estamos todavía con esa explicación, habiendo escuchado esto, pero igual están habilitados, si es que no lo pueden hacer ahora, háganlo mañana. Igual tienen todo el tiempo hasta el último día de clases, que es el 19 de mayo, a horas 6:59. Pueden hacer todas las actividades hasta ese momento. Y bueno, Perfecto, como les Lice, muchas decía, gracias. ok, Francis, sí, la idea es que en este módulo por lo menos tengamos ya definido hasta los objetivos específicos. Una vez tengan los objetivos específicos, ya simplemente es proseguir nada más con la monografía, ¿no? Ese es el punto donde tenemos que definir nuestra problemática, objeto de estudio, ya objetivos generales y específicos, y luego ustedes continúan y eso va a ser más sencillo. Dice una preguntita, lo último. ¿Usted va a entrar en nuestro panel de valores de nuestra monografía o solo va a ser por la parte de la UAP? No, solamente es la parte de la OAP. Hay una o dos personas creo que revisan las monografías, ¿no? Ya, gracias. Solo tienen que presentar, no tienen que defender. Presentan el documento, les van a hacer la revisión, si hay observaciones, les van a hacer saber, ustedes deben subsanar las observaciones y volver a presentar. Y bueno, hasta que esté todo eh, subsanado, ¿no? Después de Licen, devolver una vez disculpe, y otra vez. no se olvide de preguntar cuántas hojas mínimas son de la monografía para tener nosotros una idea de cómo vamos a proceder. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, está bien. Y yo les voy a pasar ese dato en Edmoodle en Moodle. Pero más o menos deben ser unas 60 hojas, o no, 350 y 60, o pueden ser más, ¿no? Pero les voy a pasar el dato exacto. Bien, Muchas gracias, Lice. de nada. Entonces nos estamos viendo el sábado y por favor revisen la plataforma de la UAP. Voy a subir actividades para que las hagan durante la semana.
Ok, Sigue Lisa, inhabilitada la plataforma, sí, Listen, para su información. ¿Perdón, David? No se puede entrar a la plataforma todavía, ya llevamos intentando y sigue inhabilitada para que, a ver cuánto tiempo dura eso. Sí, yo me voy a, Gracias. bueno, ya me comuniqué, pero también es domingo, ¿no? Quizás están en otras actividades, entonces, pero me voy a encargar de que lo habiliten ya desde mañana y que esté toda la semana habilitado porque ustedes van a ir subiendo, ¿no? En cualquier momento. Y bueno, yo necesito ya enviarles mañana para que durante la semana puedan ir trabajando. Cualquier cosa me llaman, está mi celular, el número de mi celular en el chat o me escriben. Si es que no contesto, por favor, escríbanme el mensaje que yo voy a responder. No tengan pena, pueden escribir de noche. eh, no hay problema. Hasta el último día de clases voy a estar para colaborarlos, ¿de acuerdo? Bien, eso es todo. Entonces nos vemos el día sábado. Por favor, realicen los videos. gracias, Lisa, que tenga buenas noches. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.